escuchar el mensaje del Señor. Los pillé, ¿ves? Quería provocar una alegría en sus rostros en medio de las situaciones adversas de la vida. Nosotros tenemos que mirar siempre todas las situaciones negativas de la vida, tenemos que mirarla como un campo misionero. Porque cada vez que uno está en un problema, hermanos, somos candidatos para que Dios haga un milagro en esos problemas. Así que no nos victimicemos cuando estamos viviendo alguna situación. Pensemos de que Dios va a hacer algo y a través de esta situación Él va a levantarnos. ¿Ya? Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Ni remordimiento ni culpa. Se suelen mostrar egocéntricos, se suelen mostrar manipuladores, oportunistas y sobre todo con carencia de remordimientos y culpabilidad en sus actos cotidianos. Son conscientes de lo que hacen, no dando importancia a los daños personales o materiales que puedan causar. Esta es la descripción de un pirómano. Si usted busca cuál es la descripción psicológica, a los que sufren esta patología no les importa que con sus actos provoquen pérdidas humanas, materiales, incluso desequilibrios ecológicos. No les importa. Lo importante es lo que tienen en sus mentes y eso es lo que proyectan. Pero esta descripción puede ser transversal, porque hay otro tipo de pirómanos. Mi señora me decía, yo no hablo de política en este lugar, pero sí uno tiene que mostrar la situación con la cual vive nuestra sociedad en el día de hoy. Hay otro tipo de pirómanos que están quemando otro tipo de cosas, que son los valores, que son los principios. Porque mientras el país estaba quemando, un grupo reducido de personas respalda legislar sobre el aborto de sus tres causales. Algo nos tiene que decir esto. Algo nos tiene que decir toda esta situación que está ocurriendo hoy día en nuestra sociedad. Yo le invito a leer la columna del día sábado que escribe Andrés Casanueva, Pastor Andrés. Yo leí un poquito de eso el sábado. Siempre lea la columna de Andrés porque siempre tiene una mirada diferente. Puede leer después el artículo de forma total si usted lo quiere. El diario Austral. Uno puede hacer diferentes lecturas y uno puede pensar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. En la mañana en el culto de oración estábamos hablando del profeta Amós, el capítulo 1 y el capítulo 2, que por 3 pecados y aún el cuarto dice Dios, no va a cesar mi mano y quemaré, literalmente, incendiaré. Yo no puedo hacer una lectura de que esto es un castigo divino, porque no podemos pensar de manera radical, pero sí tenemos que pensar de que las cosas no son una casualidad y Dios algo tiene que decirnos a nosotros como iglesia frente a esta situación. Yo veo una iglesia evangélica en Chile dividida, no la veo una iglesia unida. Porque no puede ser que en un país donde prácticamente el 80% de los ciudadanos del país somos de la línea cristiana, hablando de evangélicos y católicos, no puede ser que el 80% de un país se esté legislando en contra de los valores cristianos. Entonces la iglesia, tenemos que hacer una lectura como iglesia nosotros. Y esta reflexión que quiero compartir con ustedes
Cristo, nuestra esperanza de gloria, está basado en algunos textos, especialmente 1 Corintios 13:13, que nos dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero también lo que dice Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1, dice, esperando la manifestación, cuando Pablo nos escribe allí señalando de que a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, siempre el mensaje va a apuntar hacia una persona y que esa persona se llama Jesús. No hay otra forma. Solo Dios tiene la respuesta a la necesidad del ser humano. Y quiero iniciar esta reflexión con una frase del pastor bautista Martin Luther King, quien señaló lo siguiente: nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Es interesante esta frase. No es un texto bíblico, pero tiene mucho de Biblia. Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Me llamaba la atención la oración de una hermana en la mañana, cuando ella decía que qué triste es que las cárceles están llenas y las iglesias están vacías. No debería ser todo lo contrario. Las iglesias llenas y las cárceles vacías. Y aquí donde juega un rol importante no el gobierno, sino que juega un rol importante la iglesia. Va a decir, tú y yo somos responsables de esto. Porque tenemos una verdad que no tiene nadie. Tenemos un poder que no tiene nadie. Tenemos la verdad absoluta que es Cristo. Y tenemos un poder que no lo tiene el Estado. Ese poder se llama Espíritu Santo. Pero ahí está. La iglesia está adormecida. La iglesia se sienta a observar y la iglesia se sienta a criticar lo que está ocurriendo. Pero no estamos dando los pasos necesarios. Aunque quizá hay alguna razón por eso, como lo explico en la reflexión más adelante. Nuestra generación entonces no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de quienes tenemos la verdad. Y ese es uno precisamente de los roles de la iglesia, que además de predicar el evangelio transformador, porque nosotros creemos que el evangelio transforma la vida, ¿o no lo creemos? La respuesta eres tú mismo. ¿Dónde estarías hoy si Cristo no hubiese salido a tu paso? ¿Dónde estarías hoy? ¿Serías como un pájaro herido, dice la canción? No me acuerdo lo que nos dice. Entonces la iglesia debe predicar un evangelio transformador, pero también la iglesia debe denunciar con la Biblia abierta todo aquello que atente contra la familia y el bienestar de la sociedad. Por tal razón, siempre nuestra visión debe ser desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la Escritura, desde la perspectiva del Maestro, el máximo referente de vida. Por eso he titulado esta reflexión, Cristo, nuestra esperanza de gloria. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13 nos habla de tres pilares fundamentales, tres pilares infranqueables que sostienen y que sustentan la vida cristiana: la fe, la esperanza y el amor. El hecho de la fe que comienza y permanece en la persona de Jesucristo.
La fe que crece y fermenta, respaldada por la victoria de Cristo ahí en la cruz. Cuando Él señala, consumado es. Todo está hecho. Ese es el hecho de la fe. En segundo lugar, el hecho del amor que permanece. Lo vitaliza en la práctica efectiva y servicial de la iglesia. La iglesia hoy día se ha tornado insensible. La iglesia hoy día no está sirviendo a la comunidad como se precisa. Nos conmovemos por un par de días y después todo vuelve a la normalidad. Cuando la iglesia debe amanecer todos los días sensibilizada por el dolor ajeno. Conversábamos el otro día con una persona. Usted toca una puerta y esa puerta que se abre, en cada familia hay un drama. Cualquier puerta que se abra, hay un drama en esa familia. Porque el pecado ha traído drama, ha traído dolor, ha traído confusión. Por eso Cristo dijo que el ladrón, que anda suelto todavía, nos ha robado el gozo, la paz, ha robado la estabilidad, ha robado el amor, ha roto los matrimonios, ha roto las familias. Pero nuestros legisladores nos dieron la solución. Nuestros legisladores nos dieron la solución. En Chile hoy día hay divorcio. ¡Wow! O sea, la solución está en la ley. Déjame decirte que la solución está aquí. Iglesia amada, la solución está aquí. Todo lo que pasa hoy día en nuestra familia es porque la Biblia está cerrada. El hecho del amor que permanece lo vitaliza en la práctica efectiva y servicial de la iglesia. Pero también está el hecho de la esperanza que no muere. Una esperanza que no es una posibilidad al final del camino, sino que es una realidad cuando nuestra mirada está en la persona correcta. Cuando nuestra mirada está en Jesucristo. Primero, es el hecho, una esperanza que se alimenta en el hecho de la resurrección de Cristo. Cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos pueden estar muertos, pero Cristo le da vida. Y Él puede recuperar lo que el diablo nos ha robado. Pero hay que creerle al Señor. Y hay que dejar que Él actúe en nuestras vidas. Pero a veces es peligroso dejar que Dios actúe. Porque si Dios actúa, tengo que dejar muchas cosas. Por eso a veces es más cómodo no orar. Porque muchas veces en la oración Dios me revela lo que tengo que hacer. Y no siempre lo que Dios me pide que yo haga es de mi agrado. El hecho de la esperanza que no muere se alimenta en la resurrección de Cristo. En segundo lugar, se alimenta en el hecho del regreso de Cristo. Pero en el intertanto, Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pero en el intertanto, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Preparando lugar para que donde Él está, tú y yo el día de mañana estemos. Tú y ya estamos seguros, ¿cierto? Estamos seguros de eso. Pero tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo, y en tercer lugar, la esperanza que no muere se alimenta en el hecho de la expectativa del reencuentro cuando Cristo venga y nos volvamos a ver allí en su presencia. Toda esta introducción, hermanos, nos lleva a la reflexión del día. En primer lugar,
¿Cuál es la verdadera dimensión de la esperanza? Escribí mal ahí la palabra, me perdonan, me faltó una letra. ¿Cuál es la verdadera razón de la esperanza? Esperanza. Esa es la palabra que nos detiene para meditar en esta hora de incertidumbre, en esta hora de dolor, en esta hora en la cual nosotros hay un gran signo de interrogación. ¿Qué pasa en nuestro país? La esperanza es una verdad profunda, es una palabra intensa que en la palabra de Dios expresa, comillas, la expectación de un bien que se acerca. Expresa la expectación de un bien que se acerca. En Jeremías capítulo 14, versículo 8, dice: tú, esperanza y salvación de Israel, en momento de angustia, ¿por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche? ¿Qué pasa con Dios? ¿Ya no nos volverá a ser propicio?, dice el salmista. ¿Qué pasa con Dios y nuestro país? Tanta tragedia. ¿Ya no volverá a hacernos propicio el Señor? Salmo 42. Mientras mis enemigos me dicen: bueno, ¿y dónde está tu Dios? El salmista dice: pero ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún en la crisis he de alabarle. Aún en el dolor he de adorarle. Aún en la angustia debemos servirle. Porque los dolores, las tristezas, no nos pueden hacer perder el gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Para los judíos estaba la esperanza de una tierra. Parece que siempre la tierra ha sido motivo de lucha de los hombres. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en nuestra región? Tierras. Porque parece que al ser dueño de un pedazo de tierra, dueño de algo que no es nuestro, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, de Salmo 24. Para los judíos la esperanza estaba en una tierra, en la paz, la llegada de un rey. Pero cuando el rey Jesucristo llegó, no lo reconocen, lo rechazan porque no cumplía con sus expectativas de esperanza. Porque ellos tenían una esperanza política, quizá una esperanza religiosa, quizá una esperanza social. Pero si Dios, al hacer una lectura de la necesidad humana, hubiese visto que la necesidad del hombre era social, no habría enviado un sociólogo. Si la política, no habría mandado un político, etcétera, etcétera. Usted puede agregar todo lo que quiera. Pero Dios se dio cuenta que la necesidad del hombre era una necesidad de redención. Por lo tanto, nos envió un redentor, el Mesías. Entonces, cuando ellos vieron a este Jesús, nacido en un pesebre, rodeado de animales, dijeron: pero este no puede ser nuestro rey. Imposible. Además, nació de una muchacha que nadie la conocía. Imposible. Y hasta el día de hoy siguen esperando a ese Mesías. Lo rechazan porque no cumplía con sus expectativas de esperanza. Pero hoy ocurre lo mismo para muchas personas. Cristo es irrelevante. Cristo no representa la esperanza soñada. Pero gracias a Dios, porque esa esperanza fue traspasada a la iglesia. Sin embargo, el mundo en general, la sociedad actual, que se siente progresista, que se siente postmodernista, globalizada, donde el todo vale está por sobre la razón y la fe, sigue teniendo
poniendo su esperanza en otras cosas, en otros sistemas, los cuales todos se han derrumbado y se seguirán derrumbando y colapsando. La sociedad de hoy, donde está inserta la iglesia, es una sociedad que, si uno hace un análisis real, la ciencia por un lado ha creado grandes medicamentos para salvar vidas, pero nuestros legisladores están creando leyes para quitar las vidas. ¿Quién entiende esto? Han inventado las armas nucleares para destruir vidas. La ciencia ha llevado al hombre a la luna y a conquistar el espacio, sin embargo lo ha dejado a Dios. Ha tenido grandes avances en la educación, sin embargo el ser humano se ha embrutecido, se ha insensibilizado, se ha pironizado, no sé si puedo inventar esa palabra, se ha ayúdenme los catedráticos. Eso. Porque ha ido quemando los valores, los principios. Hoy día vivimos en una sociedad donde cada día hay más pobres. ¿Sabe por qué hay menos pobres? Porque hay muy pocos ricos. Cada vez los ricos son menores y los pobres son menores. Vivimos en una sociedad donde hay mayores ingresos, pero menos moral, menos valor. En este contexto está la iglesia. Pero esto es una crítica para que la iglesia pueda reaccionar a lo que está ocurriendo y dar razón y respuestas bíblicas a esta situación. Y decir que la única salida se llama Jesús. No hay otra salida. Y así podría enumerar muchos casos más, situaciones más, pero no tenemos tiempo. Pero no puedo dejar de decir esto. Una sociedad donde llegan 2 sueldos a la casa, pero han aumentado los divorcios. Y esto también afecta a la iglesia. Esto afecta a la iglesia. En síntesis, ejemplos hay muchos, y como producto de esta sociedad individualista, agnóstica, pluralista, esotérica, materialista, relativista, consumista, arribista, permisiva, light, etc., carente de asumir compromisos formales y responsables. Es por eso que se ha desencadenado hoy día lo que estamos viviendo. Todo esto ha traído ¿qué? Una escalada de violencia. Una escalada de violencia inusitada. Inseguridad ciudadana, debido a la delincuencia, corrupción a todo tipo, pedofilia, maltrato familiar, femicidio, bullying, ciberbullying, que afecta la convivencia, etcétera, etcétera. Frente a esta panorámica, quiero, hermanos, invitarles a reflexionar, pero sin dejar de caminar. Detenernos a reflexionar, pero al mismo tiempo detenernos para reconocer nuestros errores y arrepentirnos. Creo que el primero que tiene que arrepentirse aquí eres tú y soy yo. La iglesia tiene que arrepentirse. Tengo escrito aquí todo lo que pienso yo, lo que deben arrepentirse los gobiernos, pero no me quiero meter en eso. No quiero que me critiquen después. Pero lo voy a decir igual. Pienso que los gobiernos deben arrepentirse porque se llenan de promesas en tiempo de elecciones, pero a la hora de cumplirlas
Entonces, ¿cuánto yo no he dicho eso? Deben arrepentirse por no tomar en cuenta a Dios y su palabra a la hora de legislar. No basta con encomendarse a Dios. Pero ya una niñita dijo, digo yo, pero ha hecho muchos daños esa niñita, dijo, hay que sacar la Biblia. ¿Sabe a la niñita que me refiero, cierto? Una mocosita, dijo. Hay que sacar la Biblia, dijo ella. Hay que sacar la Biblia de ahí. ¿Para quién está la Biblia? No basta con decir en el nombre de Dios se abre esta sesión, porque la Biblia no es un amuleto. Deben arrepentirse porque se esfuerzan para satisfacer sus propios intereses políticos y partidistas, pero no la necesidad del pueblo. Los gobiernos deben arrepentirse, porque hoy día se está legislando, amparando el pecado, cuando se atenta contra la vida. Quiero decirle que la vida la da y la quita Dios. En Génesis, capítulo 1, al hombre se le dan muchas facultades. Aquí están, sojuzguen la tierra, administren la tierra, procréese, pero le prohíbe que ponga la mano sobre la vida. La Biblia no habla que el hombre tiene autoridad para poner la mano sobre la vida, porque el único que tiene derecho a poner la mano sobre la vida es Dios. Olvídense lo que dije de los gobiernos. Apliquémonos, enfoquémonos en la iglesia. La iglesia debe arrepentirse porque ha permanecido callada y encerrada en sí misma, porque no ha cumplido con su misión de ser sal y luz en la tierra. No estamos cumpliendo con eso, hermano. La iglesia no solo es iglesia cuando existe. Perdón, vuelvo a la idea. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Así lo señaló el teólogo alemán Bonhoeffer. Repito la idea. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. ¿Puede la iglesia seguir callada frente a todo lo que está ocurriendo en esta sociedad a nivel mundial? Frente a los incendios, frente a los paros, frente a la huelga de hambre, frente a la injusticia social, en la educación, en el lucro, la salud. Cuando se legisla en contra de los valores y ampara el pecado. Naturalmente que no. Debemos alzar nuestra voz para denunciar con prudencia, con razón y con firmeza. Pero al mismo tiempo debemos alzar nuestra voz, dando soluciones. Porque fácil es criticar. Pero ¿cuál es el camino? Y la respuesta es sencilla. El camino es Cristo. Y cuando Cristo está presente, todo cambia. Escucharon al pastor Ronald el domingo pasado. ¿Cómo él? Maorí, ¿dónde va? El país donde el presidente vino a hablar con el pastor Rick Ruanda. ¿Cómo ese país cambió cuando Cristo empezó a ser parte de la vida de los seres humanos? Cuando Cristo sea parte de la vida de esta sociedad, comillas, que el 80% nos decimos cristianos, nuestro país va a ser diferente. Pero también podemos sentarnos aquí cómodamente y decir, ¿sabe? No, pero pastor, ¿para quién sigo predicando si al final está escrito? Está escrito que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, porque se multiplica la maldad. Entonces, ¿sabe qué? Vamos, hermanos, para casa. ¿Les parece? Podemos sentarnos en esa posibilidad y decir, no, si ya no hay solución. Déjame decirte que el reino de Dios se mueve, aunque sea un alma más, el reino de Dios se mueve por esa alma. Porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, que todos vengan al conocimiento de la verdad.
Pero la iglesia tiene esa verdad, y la iglesia es la que tiene que proclamar. No es el gobierno, no es el Estado, no es ningún poder de ninguna nación, es el poder que la iglesia tiene. La iglesia es la que tiene que predicar el mensaje de Jesucristo. Por eso es que la iglesia debe arrepentirse. Por eso es que tú y yo tenemos que arrepentirnos, porque no hemos alzado nuestra voz. El modelo de Cristo para su iglesia es de un pueblo peregrino, cuyo campo de misión es del mundo, su causa es el reino y su distintivo es el servicio a los demás. Ahí está la idea en su pantalla, lean. El modelo de Cristo para su iglesia es el de un pueblo peregrino. Como dice el viejo ahí, los viejos bautistas, ¿ven? Soy peregrino aquí. Hay muchos viejos en esta iglesia. Somos peregrinos, ¿ya? Cuyo campo de misión es el mundo y su causa es el reino y su distintivo es el servicio. Iglesia, estamos llamados para servir. ¿Saben que una iglesia grande como esta cuesta encontrar hermanos que sirvan? Hicimos un operativo la otra vez, de limpieza. ¿Sabe quiénes llegaron? Los hermanos más nuevos. Entonces un hermano dice, es que están con su primer amor, un pastor. Bueno, recuerda dónde has caído, arrepiéntete. Has perdido tu primer amor. Dice. Hay que hacer una lectura de esas cosas. Pero bueno, no es el mensaje. Jesús mismo se presenta como un paradigma de nuestra actuación en el mundo. Las páginas del Nuevo Testamento presentan con claridad meridiana aquello de que la iglesia es una iglesia cuando existe para los demás. Jesús lo dijo de la manera más sencilla: ustedes son sal y ustedes son luz. Y agrega un desafío no menor. Mateo 5:16. ¿Cuál es el desafío? Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Eso es lo que tenemos que hacer. Como dice el corito, brilla en el sitio donde estás. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estás. Cuando Rodrigo vio todas las hojas que tengo escritas, uy, vamos a salir a las 4 de la tarde. No lo voy a decir todo, Rodrigo. Ya cerca del final de su ministerio, cuando recrimina la ambición de Jacobo y de Juan, les enseña una vez más que ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, 45. El ser iglesia para los demás, hermano, contrasta con ser iglesia para sí misma. Vale decir, el dilema es salir para cumplir el encargo divino o encerrarse para satisfacer y atender las necesidades internas. Revisemos los presupuestos de nuestras iglesias. ¿Cuánto está el presupuesto para evangelismo, para servicio? ¿Cuánto? ¿Y cuánto hay para satisfacernos nosotros mismos? Cojines, aire acondicionado, estufas, proyección. Mire, mejor tengamos hagamos un esfuerzo económico, compremos un canal de televisión y usted se queda en la casa y le predicamos desde la televisión. La iglesia hoy día está cómoda. ¿Y qué dice la Biblia? Después despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Yo espero que después de estas vacaciones vuelva una iglesia renovada,
Una iglesia motivada, con un liderazgo comprometido, con un liderazgo comprometido con la oración, con un liderazgo comprometido con la lectura de la Biblia, un liderazgo que esté dispuesto a servir al estilo de Cristo. Ejemplos os he dado, dice el Señor. Por lo tanto, hermanos, la iglesia en este siglo que estamos comenzando a vivir, este siglo anticristo, antivalórico, debe desafiarse a sí misma a cumplir la misión para la cual fue redimida y enfrentar los desafíos del presente. ¿Cuáles son los desafíos? En primer lugar, el desafío desde adentro. La iglesia debe tener muy claro cuál es su propósito: adorar, honrar, glorificar y proclamar al Señor. Debe revisar su aspecto ritual, vale decir, debe vivir un evangelio integral, debe volver a poner en cuestión la evangelización. Esta evangelización de hoy debe ser con mayor riqueza bíblica, con mayor contenido doctrinal, con mayor profundidad, con mayor convicción. Lo otro está la iglesia para de sufrir, si usted quiere ir allá. Mientras la iglesia esté en la tierra, no va a parar de sufrir. Esa es una falacia. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de tener con el Señor. Entonces eso es mentira de que pare de sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento terminará cuando estemos eternamente con el Señor. En segundo lugar, el desafío desde afuera. El campo es el mundo. Este nos necesita con voz profética, que anuncie y denuncie, con voz que proclame la necesidad de una ética transparente. La iglesia tiene la responsabilidad de influenciar y participar en las decisiones que se tomen. Queridos papás que tienen su guaguita, en las decisiones que se tomen en la sala cuna, en el jardín infantil, en la básica, en la secundaria. Papás, tomémonos el control de todos esos lugares y hablemos de Cristo. En uno de los colegios estaban nuestros hijos en Santiago. Iba a haber una fiesta de la tirana y llamó a la profesora, dijo: yo quiero que los niños se vistan con los trajes de la tirana, con el diablo y todas esas cosas. Yo le dije: señorita, perdóneme, pero mi hijo no va a ponerse ninguna de esas máscaras. No sea retrógrado. No, no soy retrógrado, pero mi hijo no se va a poner ni esas máscaras. Resultado final, no hicieron la fiesta de la tirana. Tenemos que influenciar, hermanos. Aunque nos digan que somos del siglo pasado, no importa, nosotros somos del siglo venidero, del siglo eterno. Por lo tanto, que la sociedad no nos imponga, la iglesia es la que tiene que imponerse. Y hay que decirlo, no hay que engañar. Por eso, querido Colegio Bautista, que vuelva a ser como una antorcha que brille en lugar oscuro. Oremos por quienes hoy día están dirigiendo el Colegio Bautista. Que Dios les dé gracia, sabiduría, y que salga el que tenga que salir y que llegue los que tengan que llegar. Pues, hermano Víctor, transmítale a la... Quiero conversar, después no conozco todavía a la nueva doctora. El desafío desde afuera. Espero, hermanos y hermanas, que todos los acontecimientos ocurridos en nuestro país, todo lo que ocurre, nos llamen a reflexionar. Y no solo a unirnos a las tragedias, sino que estar siempre unidos. Y cuando el pastor llame a orar a las 8 de la mañana, la iglesia se vuelque a orar. Y que la iglesia no solo se vuelque cuando diga: hoy día va a haber un desayuno gratis, la iglesia se llena. Que la iglesia se llene cuando decimos vamos a orar, la iglesia venga a orar. Cuando digamos la iglesia va a salir a evangelizar, la iglesia salga a evangelizar. Es el desafío desde afuera. El mundo nos llama, el mundo gime, la sociedad gime, esperando que los hijos de Dios nos manifestemos.
Hermanos míos, el fin, el mensaje es largo. Volviendo de vacaciones, diré la conclusión. Solamente quiero decirte, nuestra esperanza apunta hacia una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Dígalo, proclámelo, predíquelo, enséñelo, compártelo. Que así sea. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra y que esta palabra, Señor, impregne nuestro corazón y se transforme en una acción de vida. No queremos que tu palabra, Señor, se transforme en un discurso más, sino que se transforme en una verdad que nosotros necesitamos asimilar. Que se transforme esa palabra en vida en nosotros y podamos en medio del dolor decir: aquí está el Señor, Dios tiene la respuesta a tu necesidad. Señor, quebranta a tu iglesia, quebrántala, Señor, para que de ese quebrantamiento se levante una iglesia victoriosa. Porque como iglesia tenemos una verdad que no tiene nadie más, la verdad del Evangelio. Que así sea, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.